¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y soluciones. Demostrar la paternidad no es tarea fácil, sobre todo si se opone al reconocimiento. Algunos especialistas en derecho de familia han definido como un calvario el proceso que deben seguir cientos de mujeres para asegurarles el apellido del padre a sus hijos. En nuestro segmento Debates y Soluciones te enseñamos cómo demostrar la paternidad. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Lo prometido es deuda y nosotros a ustedes, nuestros amigos y amigas televidentes, les habíamos prometido dar una continuidad a este tema de cómo demostrar la paternidad de un hijo, dado que en la última ocasión que lo abordamos hubo bastante participación y había también bastante duda en el tema de la prueba de ADN. Hoy queremos abordar este tema con dos expertos que ya nos acompañan acá en la revista ADN. Así es, Jocelyn Medrano se encuentra con nosotros, la doctora María Gabriela Castillo y el doctor Kenneth Hernández. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Acción 10 en la mañana. Un placer que nos acompañen los dos. Queremos iniciar con usted, doctora María Gabriela Castillo. Una de las cosas que nos preguntaban y que yo se la enviaba ayer por vía mensaje de texto es, llamaba un televidente la vez pasada y decía que él es papá, o se presumía según él ser padre de trillizas, pero que de las trillizas él considera que de una o de dos de ellas, si no mal recuerdo, sí es el papá, pero de una de las bebés no. Si esto es posible realmente, médicamente hablando, y si se puede practicar la prueba de ADN a las tres. ¿Cómo puede alguien engendrar en una concepción de trillizas a dos y no a la tercera, al tercer bebé, a la tercera bebé en este caso? Y también nos preguntaba un amigo que si un señor ya de 68 años podía engendrar. Bueno, con respecto a lo de las trillizas, tenemos que recordar un poco cómo es el proceso de la concepción humana y cómo es el proceso de, digamos, hacer trillizos o mellizos, cómo se producen. Hay dos formas. En sí, los gemelos pueden venir de la unión de un solo espermatozoide con un solo óvulo, que después se parte en dos y genera dos gemelos idénticos, o se parte en tres y genera trillizos idénticos. En ese caso, pues sería imposible que los bebés fueran de diferentes padres porque vienen de un solo espermatozoide. Sin embargo, tenemos el otro caso de los mellizos, que tienen más o menos el mismo parentesco, tienen exactamente el mismo parentesco que los hermanos de padre y madre. Son dos óvulos, dos espermatozoides que se unen y forman dos bebés independientes, que son hermanos, no pero son iguales físicamente. No tienen que ser iguales físicamente, ¿ya? Incluso pueden ser un par de niños completamente diferentes, iguales cualquier dos hermanos. Uno se parece a la mamá, uno se parece al papá y a veces no parecen ni parientes. Una niña y un niño también pueden nacer de esa misma forma. Ahora, eso a lo que se refiere se llama superfecundación paternal. Eso es algo muy muy raro en la especie humana. Sin embargo, puede pasar. Se cree que se registran de 1 en 13.000 casos, donde si la mujer tuvo relaciones con dos hombres, digamos, el mismo día o dentro de un periodo de 48 horas a 3 días y ella ovuló otra vez, ella tenía más de un óvulo fértil o estaba en algún tratamiento para fertilidad, entonces había muchos óvulos disponibles, es posible que se fecunde con otro espermatozoide de otro hombre, otro óvulo de la mujer. Sin embargo, en la especie humana, por los mecanismos mismos de la mujer cuando queda embarazada, es bastante difícil y bastante improbable. De 1 en 13.000 casos es bastante raro. 12.999 casos no ocurren, un caso de los 13.000 sí un caso de los 13.000. Se conoce aproximadamente 10 casos en todo el mundo, que también es bien poco. Sí puede ser que esté registrado un poco por debajo, porque casi a nadie se le ocurre hacer eso, pues una prueba de paternidad cuando son mellizos o trillizos, pero sí es algo muy muy raro. Ahora, y en este caso de cuando son mellizos o trillizos, usted decía algo bien interesante, que puede a veces confundir. O sea, yo siento que, y lo decía el amigo que nos llamó en esa oportunidad, recuerdo, yo siento que dos o una, no recuerdo bien, sí se parecen a mí, pero la otra no se parece a mí. Entonces usted manifestaba también que pueden ser diferentes
físicamente hablando, o sea, no tienen que ser iguales a papá o a mamá, o uno se puede parecer a papá, otro a mamá, otro a los abuelos. Incluso, exacto, ¿verdad? uno lo puede ver en una familia, varios hermanos, y tal vez no parecen ni parientes entre sí, si acaso tienen algo en común, como un dato del pie, un poquito el pelo, pero no se parecen mucho, y son hermanos de padre y madre. Pues recordemos que no necesariamente el hecho de un hijo ser de uno se tiene que parecer. Yo misma, que tuve a mi hijo y yo lo di a luz, tengo uno que no se parece mucho a mí y el otro se parece un poco más, ¿verdad? Y uno sabe que nacieron de uno. Claro, genéticamente hablando no siempre van a ser idénticos a uno, ¿verdad? Exacto. Que es quien los trae al mundo. Ahora, en el caso de este señor que nos llamaba por el mismo caso de las trillizas, ya para concluir con esta duda que tenía nuestro amigo televidente, ojalá nos esté viendo, él decía, le voy a hacer la prueba de ADN a las 3 en este caso. Así es. Se le puede practicar la prueba de ADN a las 3 y eso más o menos tendría un costo que ya nos va a decir el doctor Kenneth si él lo va a asumir, ¿no? Sí, claro, en este caso sí se le tomó una muestra a él y a las 3 niñas y se hace una prueba de ADN estándar, una prueba de ¿Y paternidad cuánto estándar. dura el resultado en estándar? Bueno, depende. En la clínica del Centro Médico Santa Fe tarda 15 días hábiles y hay muchas formas de hacerlo, no solamente con el hisopado, también hay formas un poco más discretas que son con el pelo. Se necesita llevar de 10 a 15 cabellos con raíz, se pueden llevar las uñas también, un cepillo de dientes que tenga más de 3 meses de uso o 3 meses o más de uso, son otras formas de hacer la prueba, o directamente con el hisopado o con la O sangre. sea, que se pueden hacer sin que las niñas sean sometidas a, pues, Sin que sean a estar lastimadas, enteradas. sin que sean sometidas a la situación incómoda de que mi papá quiere saber si soy de él. Ya. Con respecto a la otra pregunta, muy interesante, si el señor de 67 años puede engendrar, el hombre puede engendrar desde el día que desarrolla en la pubertad hasta el último día de su vida, sin importar la edad. Todo va, es cierto que disminuye la fertilidad, porque disminuye la movilidad de los espermatozoides, pueden nacer menos espermatozoides, pueden salir algunos con algunas deformidades y no llegar al óvulo, pero si tiene, por ejemplo, una mujer sana y él todavía tiene unos espermatozoides sanos, puede perfectamente hasta el último día de su vida engendrar hijos. Ok, entonces sí puede, Sí. definitivamente, claro que sí. Doctor Kenneth Hernández, bienvenido, gracias por estar con nosotros en la continuidad de este tema. La vez pasada usted también estuvo con nosotros. ¿Quién asume en el caso de las trillizas el costo de esta prueba de paternidad y donde normalmente la manda a hacer el Instituto de Medicina Legal? Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente, Jocelyn. El Código de la Familia ha señalado quién debe de asumir los costos cuando tiene algún tipo de duda sobre la filiación, sobre la paternidad o maternidad. Entonces, en este caso, el solicitante, por lo general, como regla general, el solicitante es quien asume el costo. Pero si el solicitante hace valga la redundancia, solicitar o comparecer ante un juzgado para que se investigue la paternidad y sale negativa, ¿verdad? Y sale negativa esta prueba, entonces la asume en este caso la mamá, o sea, la mamá de las niñas. Como bien decía la doctora, existen ahora clínicas privadas donde se pueden hacer estas pruebas y también el costo va a incurrir por la parte interesada. También pues a nivel institucional, pues según lo establecido en el código, es el Instituto de Medicina Legal quien pues establece quien ha quedado establecido para realizar estas pruebas de ADN. Ok, vamos a recibir una llamada, doctor, y posterior la respuesta en relación a cómo se hace para demostrar exactamente o demandar la paternidad de un hijo. ¿Existe alguna ley que respalde estos casos? Vamos a recibir la llamada. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. Quería hacer una consulta cualquiera de los 2 metros que están ahí en el escenario. Pero Sí, ¿cuál es su consulta? una dama que tiene un parte de metro, puede un medio ser su padre y el otro medio ser de otro padre. Esa es la pregunta. Gracias, ¿verdad? ¿Son igualitos ellos? ¿Físicamente? ¿Aló? Sí.
Sí, son iguales, Sí, físicamente. gemelos. Una dama que tiene un par de gemelos. Ya, puede un niño ser de un padre y el otro puede ser de otro padre. Sí, Si de hecho, ahí- existe alguna razón, por favor, que me dé de explicación científica. Muchas gracias, doctora. Sí, ahí es la misma respuesta que en el caso de las trillizas. Sí, en efecto, si tiene un par de gemelos, puede ser uno de un padre y otro de otro padre. La razón, como había explicado, es si acaso hubo relaciones sexuales con dos hombres diferentes en un periodo corto de tiempo, ya sea el mismo día o los primeros 5 días. Pero como había dicho, es algo muy raro, de 1 en 13.000 casos, es bastante raro en la especie humana. Ahora, el hecho de que los niños se parezcan o no, no tiene mucho que ver con paternidad o no. Pueden ser igualitos los dos y ser iguales a su mamá. Y aún así ser de diferentes padres. O pueden simplemente no parecerse al papá y ser completamente de él. Y ser completamente él. Qué bueno aclarar eso. Ahora, doctora, pero qué tan común, qué tan normal es que las mujeres ovulemos tanto? Es decir, ya hay un óvulo fecundado y tengo otro óvulo disponible. ¿Eso es bastante probable? Eso es muy improbable. La especie humana tiene unos mecanismos de defensa. Nosotros, en cuanto quedamos embarazadas, se liberan hormonas que inhiben a los ovarios de producir más óvulos durante todo ese tiempo y un tiempo después. Aparte de eso, se fabrica un tapón de mocos espeso que no permite la entrada de espermatozoides o los enlenteces. Entonces, como dije, tendría que ser un caso muy especial de una mujer con antecedentes de mellizos que esté ovulando mucho o que esté bajo algún tratamiento de fertilidad. Cuando nos sometemos a tratamientos de fertilidad, en vez de madurar un óvulo por mes, podemos madurar hasta 10 óvulos por mes. Entonces, porque esa es la idea del tratamiento, entonces ahí existe ese riesgo. Y como dije, si tiene que sostener relaciones sexuales con más de un hombre el mismo día o dentro de un periodo corto de tiempo. Ok, refiriéndonos a la parte legal, doctor, Sí. ya antes consultaba con usted, ¿cómo se hace exactamente para demostrar la paternidad? Bueno, hay dos formas de darle una identidad a los niños. Cuando hablamos nosotros de asegurar una paternidad o una maternidad, estamos hablando de lo que es filiación, darle esa identidad a los niños, que es un derecho constitucional, incluso ha sido ratificado por convenios internacionales. Entonces, estas dos vías son la administrativa y la legal. La administrativa es, bueno, y podría decir una tercera, el reconocimiento voluntario, cuando papá y mamá pues están de acuerdo y dicen, no, en mi hijo le pongo el apellido. Entonces podemos decir pues el reconocimiento voluntario, la vía administrativa, donde la mamá sabe quién es el papá, tiene algún documento de él y se va al registro del estado civil de las personas y asienta al niño con el apellido de ese papá y pues el apellido de la mamá, administrativamente. Y judicialmente es que el hombre se negó, no dio el apellido, entonces lo exige judicialmente para que mediante una sentencia el juez ordene la inscripción del apellido de ese niño. ¿Cuál es la base legal para eso? El Código de la Familia, la Ley 870 aprobada en el año 2014. Esto es algo que ampara la ley definitivamente. Exactamente, es algo que ampara la ley y es un derecho pues, que tienen los niños de tener una identidad, tanto materna como paterna. Ahora es importante recalcar que este problema de la paternidad se da bastante en contextos de parejas disfuncionales, aquellas mujeres que han tenido algún encuentro sexual y ya no se ha registrado otro. Muchas personas se rehúsan a brindarle el apellido a este niño que fue concebido. Sí, entonces claramente, entonces tienen la duda, entonces el papá dice, no estoy seguro que es mío, entonces tienen forzosamente que someterse a lo que es la prueba o la investigación de la paternidad mediante la prueba de ADN. Ahora existe otro supuesto. ¿Tenemos una llamada? No, más adelante la Okay. vamos a recibir. Entonces, un supuesto en el caso de que se haya dado un reconocimiento, ¿verdad? El niño tenga su partida de nacimiento donde está el apellido del papá, donde está el apellido de la mamá, pero luego de un transcurso del tiempo surge una duda.
y se comenta de que ese niño no es del papá. Entonces ahí ya no entramos a una investigación de paternidad, sino que entramos a un proceso de impugnación. Entonces, porque ya el niño tiene ese reconocimiento, tiene ese apellido, entonces viene ahora el procedimiento de impugnar, de someterlo a la vía judicial y para que se investigue de que si realmente el apellido por el cual el niño fue asentado le corresponde tenerlo, porque me exterioriza la duda y entonces tengo que aclararla mediante la prueba de ADN. Ya nos va a contar más detalles de esa impugnación de paternidad después de la llamada. Buenos días, le escuchamos. ¿Aló? Aló. Sí, bienvenida a su consulta. Una pregunta. Cuando la mamá no quiere que la niña lleve el apellido del papá, ¿qué pasa? Cuando la mamá, ¿qué cosa? No quiere el apellido del papá. Ok. Cuando la mamá no quiere que lleve el apellido del papá, pero ya lo reconoció el papá a este niño o a esta niña. ¿Es así? Sí, sí. Es decir, cuando se lo quiere quitar, usted le quiere quitar el apellido del papá a su niño o niña. ¿Cómo se puede hacer, doctor Leal? Bueno, mire, legalmente es una situación muy difícil porque va contra la ley expresa, porque estamos hablando desde el punto de vista constitucional, donde dice pues que el niño tiene el derecho a esa identidad. Entonces, impugnar, o sea, la única manera en que se puede impugnar, es decir, rechazar o quitar un apellido, es cuando realmente no está esa afiliación, o sea, el vínculo sanguíneo no existe con ese niño. Entonces, es la única manera, pero si realmente el papá lo reconoció y está ese vínculo sanguíneo, entonces es muy difícil que se le pueda quitar ese apellido. En este caso ella podría, se me ocurre, ¿verdad? Ella podría decir, bueno, es que se lo quiero quitar en el caso que fuese así. Se lo voy a quitar porque no es su hijo realmente. Puede demostrar ella ante una autoridad de que no es hijo de esta persona que lo reconoció, sí. Y entonces sí sería más fácil en un caso puntual de esta forma, sí quitarle el apellido. En ese supuesto sí. Si se demuestra de que no es el padre biológico, entonces sí, es factible rechazar o impugnar ese apellido para que después en una reposición de partida aparezca el niño solo con el apellido de la mamá. Muchos hombres se estarán preguntando, bueno, si yo considero que no es hijo mío a este bebé a quien he estado dándole mi cariño y mi dinero durante mucho tiempo y voy a la impugnación de paternidad, se me hace retroactivo por parte de la mamá todo lo que yo le he dado a este niño. Pregunto porque hay hombres así. Fíjese que desde el punto de vista de familia, no puede él cobrar, si se llegase pues al supuesto de que no es el papá y ya lo ha mantenido por decirte 18 años, entonces, y él quiere hacer un reclamo, entonces en el punto de vista civil, de familia, no es la vía correcta para hacer ese reclamo, pero sí lo puede hacer desde el punto de vista civil. Por la vía civil, digamos, para que le retribuye, en este caso, sí, la mamá. Resarcimiento de daño, porque prácticamente le hizo un daño. Como demandándola a ella, ¿sí? Exactamente, demandándola a la mamá. Okay. Ahora, licenciado, usted manifestaba que el hecho de que se le quiera quitar el apellido a un hijo cuando éste lleve el apellido del padre y la mamá se lo quiere quitar es bastante difícil, pero cuando este hijo ya crece y entonces creció sin su padre y este quiere quitarse el apellido del papá, ¿qué tan difícil podría ser? Mira, muy interesante la pregunta, muy interesante. Legalmente, el hijo cuando alcanza la mayoría de edad, él puede rechazar un reconocimiento, pero honestamente, para ser franco, no he conocido pues, en el ejercicio de mi profesión que ya un hijo con la mayoría de edad haya rechazado un reconocimiento biológicamente, pero sí he conocido que han rechazado el reconocimiento pues, de un padre adoptivo, que le puso un apellido, sí, pero cuando ya alcanzan la mayoría de edad. Pero biológicamente, para serte franco, no he conocido que alguien haya rechazado
ese apellido desde el punto de vista biológico, pero sí desde el punto de vista de la adopción, adoptivamente. Ok, en esos casos, si tenemos otra llamada y luego seguimos explicando esto de las impugnaciones y también con la doctora, quizá puede algún papá tener o la mamá decir, no confío en esa prueba de ADN, eso está erróneo, en realidad no aplica a lo que yo consideraba o a lo que yo esperaba, se equivocaron con esa prueba de ADN, el margen de error del ADN, nos lo voy a explicar después de la llamada. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Bienvenida a su consulta. Y mi pregunta es lo siguiente. Casi lo contrario de lo que solicitaba la información que facilitó la otra compañera. Mi caso es que yo tengo un hijo de 14 años ya, el papá vive en los Estados Unidos y él le pasa su apoyo, su pensión, pero el niño no lleva el apellido de él, pero él lo reconoce y sabe que es de él, pero por situaciones que han ocurrido, él no está con el papá. No estamos juntos, pero él reconoce que es su hijo. ¿Y cómo yo podría hacer en este caso sobre el apellido? ¿Qué edad tiene el niño? Él ya tiene 14 años. 14 años. ¿Y el papá está aquí en Nicaragua? ¿O creo que no, él está en los Estados Unidos, pero él le pasa la pensión mensual. Y por situaciones no lo asentamos a él antes que se fuera para allá. Entonces, ese es el caso que yo tengo y cómo podría ser en este caso. Ahora, ¿el niño tiene los apellidos suyos nada más, su apellido? Sí, solamente los míos lo tiene. Legalmente tiene solo los míos. Sí. Doctor Hernández. Bueno, es común ese tipo de casos y para dar una solución legal, lo que tiene que hacer es un reconocimiento. Si ese señor tiene la facilidad de estar viniendo a Nicaragua y poder viajar nuevamente a Estados Unidos, entonces cuando en una avenida a Nicaragua pueden comparecer ante un notario y hacer el reconocimiento, o sea, hacer una escritura pública que se llama reconocimiento de hijo. Entonces él comparece y expone que por razones ajenas a su voluntad pues no reconoció al niño en su momento, pero que en ese acto lo reconoce, y una vez que ha finalizado ese acto, el notario libra el testimonio y van al registro del Estado Civil de las personas a inscribir ese reconocimiento para que después se haga una reposición de la partida y el niño ya aparezca con el apellido pues, de su papá. Ok, tenemos que hacer una pausa comercial. Doctora, al regresar su respuesta sobre el margen de error en las pruebas de ADN. Volvemos con más. Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana, siempre acompañándole con temas de interés, y quedamos pendientes en cuanto a aclarar el margen de error en la prueba de ADN. Y también otra duda, doctora Castillo, en estos casos donde dicen, bueno, es que está embarazada pero dudo que el bebé sea mío. ¿Se puede practicar la prueba de ADN al bebé que aún no ha nacido? ¿Y cómo se hace? Claro. Bueno, con respecto al margen de error, esta prueba es bastante efectiva. De hecho, tiene más del 98% de efectividad. Es muy, muy efectiva. Incluso la del hisopado. No es siempre necesario sacar sangre, sacar tejido, con solo el hisopado. Cuando la persona en el laboratorio, las personas que analizan esto en el laboratorio no tienen suficiente muestra, ellos simplemente mandan a decir muestra insuficiente o volver a tomar la muestra. No es que van a probar con un poquito a ver qué tanto da, no. Necesitan una cantidad específica de ADN y si no la obtienen, ellos dicen muestra insuficiente. Con esa cantidad específica, ellos pueden trabajar y sí da una prueba con un nivel de error bastante mínimo. En el caso de los bebés que no han nacido, es decir, está embarazada pero dudo que sea mío, ¿se puede hacer ahí? ¿Se pone en riesgo al bebé? No se pone en riesgo al bebé. En ese caso sí se puede hacer porque nosotras cuando estamos embarazadas sí hay cierto intercambio de material genético entre la mamá y el bebé, de manera que en la sangre de la mujer embarazada corre cierto material genético del bebé. En ese caso se toma una muestra de la mujer en sangre, una muestra de sangre, se toma la muestra del presunto padre, se analizan, se separa el ADN de la mamá y se busca el ADN del bebé. Cuando se encuentra, se realiza la prueba cruzada con el papá, con el varón, a ver si este es el papá. Es igual de efectiva y no se pone en ningún momento en riesgo al bebé porque es solo la mamá la que se pincha.
Ok, perfecto. Doctor Kenneth Hernández, explíquenos el protocolo, cuánto tiempo lleva. Hay casos donde tal vez el papá o la mamá o cualquiera de los dos se pueden cansar de repente con un proceso así, pero sí es necesario llegar a finiquitarlo a fin de que el bebé sobre todo sea el beneficiado, porque a veces en estos casos lo que menos se piensa es en el bienestar de los niños y niñas. ¿Es tedioso este proceso? ¿Es largo? ¿Es costoso económicamente hablando? Pues no. No es costoso, no es largo, pero sí un poco cansado en cuanto al estrés que uno se somete a los usuarios, porque no están acostumbrados a visitar a los juzgados, pues estar ahí en presencia de un juez y estar a veces revictimizándose, ¿no? Sobre la temática. El proceso pues es simple. Inicia con una demanda escrita, se presenta ante el juzgado de familia, el juez manda emplazar a la otra parte tiene un tiempo prudencial para contestar la demanda, que son de 10 días, y una vez contestada la demanda o sin la contestación, el procedimiento sigue para la convocatoria a una audiencia inicial, y en esa audiencia pues se reafirman los puntos o hechos litigiosos. Cuando la persona, tal vez uno de los tequios, por así decirlo, del proceso es cuando la persona no quiere comparecer voluntariamente a hacerse la prueba de ADN, entonces tiene que auxiliarse la parte con insistir y solicitarle al juez de que pues mediante la fuerza pública pues lo haga tal vez comparecer a hacerse la prueba de ADN. Ahora, tal vez una traba que puede tener el proceso. La segunda traba son a veces los costos económicos. Esta prueba, aún realizada en el Instituto de Medicina Legal, tiene un costo de $250. La persona que no tiene esta capacidad de pago tiene que acreditarlo mediante una investigación que hace el Ministerio de la Familia, de que no tiene esa facilidad, y el puede otorgarle el beneficio de pobreza para que lo asuma el Estado por una única vez ese procedimiento. La otra traba puede ser el tiempo. Recordemos que una de la carga laborales que tienen los juzgados de familia son estas demandas de investigación de paternidad y de pago de pensiones de alimentos. Entonces hay un sinnúmero de demandas, entonces tiene que uno pues hacer fila y esperar su turno hasta que puedan emitirse estos resultados. Generalmente el proceso de familia está organizado para que dure máximo 3 meses, pero en estos procedimientos sí puede extenderse un poco más a unos 6 meses por pues la carga laboral. Tenemos otra llamada. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Disculpen, Sí, su consulta, ¿cuál es? Bienvenida. Sí, es que en mi familia hay un señor que lo recogimos y nosotros no sabemos edad, no conocemos familia, y pues entre toda la gente que lo conoce llegamos a pensar que tiene unos 115 años. Yo necesito saber si habría posibilidad de averiguar la edad de ese anciano. Ok, médicamente si hay posibilidades de indagar cuál es la edad exacta de esta persona, doctora. Exacta no, se puede hacer un aproximado. ¿Y a través de qué procedimiento? Bueno, ahí se analizan los huesos, se le pueden hacer radiografías, se le hacen todos los exámenes, es bastante algo tequioso pues, y es un cálculo aproximado, nada más, no se puede datar, por así decirlo, una persona, porque el ser humano tiene un periodo de vida bastante corto, de manera que datar ciertas cosas se puede, es más fácil con gente que está en crecimiento, con los niños, con menores de 20 años. Ya cuando somos adultos mayores, que ya los huesitos están más soldados, no hay mucha diferencia entre los 90 y los 100, 110, y va a depender mucho de la vida que haya llevado también. Hay gente que puede tener físicamente y en los huesos
confundirnos y decirnos tiene 90 y tal vez tiene 70, entonces muy difícil. Okay. Doctora, regresando al tema del ADN y de la paternidad, que es el tema que nos ocupa hoy día, quiero hacer énfasis en esto de los parecidos, porque muchos dicen, pero ¿cómo va a ser mío? No acepto ese resultado, ¿cómo va a ser mío si no se parece en nada ni a mí ni a mi familia? Genéticamente hablando, no siempre tiene que haber un parecido, hasta donde yo entiendo. Incluso hay casos donde las generaciones, digamos, van replicándose, y es el caso donde hay, por ejemplo, yo soy muy parecida a mi abuelita materna, que en paz descanse, no me parezco mucho a mis padres, pero hay casos así realmente. Hay muchísimos casos así. Realmente la dominancia de las características físicas no tiene tanto que ver con en sí la genética. Puede incluso tener una familia donde todos se parezcan, todos los varones se parezcan, pero este determinado se juntó con esta persona, esta dama, que tiene genes más fuertes, que se manifiestan más, y la criatura sale igual a su mamá, igual a su abuelo, o en tu caso igual a tu abuela materna, o sea, todavía más largo. Y hay casos donde definitivamente incluso uno, como dije, la mujer que los tiene adentro, que los ve nacer, que los ve salir de uno, tiene hijos que no se parecen en nada a uno, hasta de otra raza puede ser el niño. Me decía un maestro una vez, ese niño que tiene esa mujer adentro puede no tener su tipo de sangre, puede no parecerse a vos, puede no tener nada tuyo, pero ni modo, es tuyo, lo tenés adentro. Sí. ¿Verdad? Entonces, si nos puede pasar a nosotras, también les puede pasar al caballero. Lamentablemente, pues nosotras sí tenemos una forma más segura de asegurarnos que es nuestro, y ellos no, y están en su derecho de hacerse sus preguntas, están en su derecho, sobre todo por todas las cuestiones legales que implican, de sacarse la duda, y no siempre, por suerte ahora, no necesariamente tienen que llevar un proceso legal. Como dije, pueden acudir a otros lugares solo para quitarse la duda, aunque incluso ese resultado no tiene validez ante un juez para rechazar cierta paternidad del niño, como dijo aquí el licenciado, pero igual si se quieren quitar la curiosidad se lo pueden hacer y están en todo su derecho. Y con el cepillo de dientes, con los cabellos, con las uñas, recuerden que el pelo tiene que tener la raíz, porque el pelo en sí es material muerto, no tiene ningún rastro de ADN, pero la raíz sí. En cambio las uñas son piel seca y sí tienen ADN, con que lleven todas las uñitas de una cortada de uña ya se quitan la curiosidad y están en su derecho. Ahora, para aquellos que se preguntan, por ejemplo, y he escuchado de estos casos donde dicen que, bueno, no es mío, es que yo solo varones pongo, y en esa frase, por eso lo estoy trayendo a colación así, o yo solo mujer engendro, ¿verdad? Entonces no puede ser mío. Aclárenos, ¿de quién depende el sexo? Y si es cierto, pues si realmente yo varón, por lo general, y si yo soy varón y solo mujeres o solo varones he engendrado, ¿por qué ahora engendré una mujer o por qué ahora engendré un varón? Sí. Bueno, realmente el que aporta el sexo cromosómico es el espermatozoide, o sea, el varón. Si él lleva una X, va a ser una mujer, y si él lleva un Y, esa criatura va a ser un varón. Sin embargo, hay muchos factores que determinan la supervivencia de estos espermatozoides dentro de la mujer, y de eso depende también mucho el pH, o sea, el nivel de acidez de la mujer por dentro, el ciclo, en el momento del ciclo en el que está, si está justamente ovulando o todavía no ha ovulado, o ya el óvulo es un óvulo algo viejito. De todo depende de muchos factores, entonces nada tiene que ver lo que ponga o lo que haya puesto en otro momento. Todo puede cambiar, y a no ser que sea un varón rarísimo que solo contiene espermatozoides de un solo sexo, que es improbable, imposible, pues no se ha visto ningún caso, pues solo así sería, pero eso no se da. ¿Mito o realidad que aquellos varones que usan algún tipo de fármaco para poder lograr la erección no pueden engendrar? No, eso es mito. El hombre, mientras puede eyacular, puede engendrar, siempre y cuando sus espermatozoides sean sanos, porque hay que ver que hay muchos factores. Si los espermatozoides hay veces tienen algunas deformidades o no nadan bien, hay espermatozoides que no nadan para adelante, que nadan para atrás, que tienen falta de movilidad en las colitas, que tienen dos cabezas, que se van para otro lado, y ahí eso dificulta que engendren, pues, pero son otros factores. Ok, doctor Hernández, en la parte legal, por ejemplo, si yo como mujer siento que todo este proceso legal está afectando a mi hijo o hija, si yo siento que a pesar de que ya se dio la prueba de ADN, esa persona, ese hombre no está cumpliendo
con sus obligaciones, y no solo hablo de las obligaciones económicas, sino aquello que por defecto deberían de tener muchos hombres, de lo que carecen, ¿verdad? No generalizo, algunos, ¿verdad? De lo que carecen, que es ese sentido de paternidad, de cuidar al hijo, de visitarlo, de quererlo, de estimarlo, no solo de ser un proveedor económico. En fin, si la mujer siente todo esto, ¿qué puede hacer? Puede decir donde una autoridad judicial, miren, yo ya demostré que sí es su hijo, pero aún así no se hace responsable, no lo cuida, no lo visita, no le da cariño. Bueno, de eso ya es algo, como tú dices, pues, moral, que tiene que nacerle a la persona, pero aquí lo que se ha procurado con este nuevo Código de la Familia es que las familias sean integrales, y si ella en el proceso de investigación de paternidad ha logrado acreditar de que esta persona pues no tiene pues ese cariño o ese sentir paterno, ¿verdad? Entonces puede hacerlo saber al juez para que el juez le ordene, ¿verdad?, pasar por lo que es la escuela para padres. Ahora, desde que está este Código de la Familia, se ha creado esta figura que se llama escuela para padres, que la tiene a cargo el Ministerio de la Familia. Entonces ahí hay una serie de sesiones donde pues te forman, te dan la parte conceptual, ¿verdad? Y de cómo pues puede ser un padre. Y sobre todo en estos casos, cuando no te has relacionado con un hijo, pues que hasta ese momento te das cuenta y te dicen felicidades, sos papá, ¿verdad? Entonces, y te enseñan ahí la prueba de ADN. Entonces, bienvenido al club de los padres. Entonces es necesaria el proceso de la escuela para padres, para que inducir a esta persona pues de cómo tiene que irse relacionando, de cómo van a hacer esas visitas, y para que se pueda, ¿verdad?, integrar este desconocido, porque era un desconocido, ¿verdad?, ahora a la vida de este niño. Ojalá ahí se les enseñara, ¿verdad?, a estos padres y madres que carecen de este sentimiento de amor para sus hijos, cómo no instrumentalizar a los hijos, porque a veces nos encontramos con casos así, donde papá o mamá me están instrumentalizando para que yo odie al otro, o para que yo diga papá es el malo o mamá es la mala. Exacto. Y todo eso se trata en la escuela para padres. Ahora, si ya está acreditada una afiliación, y viene ahora lo que es el proceso de las pensiones de alimentos. Entonces, la persona que ya tiene acreditada la afiliación, pues tiene que cumplir con el pago de sus pensiones de alimentos. Si esta persona incumple, entonces vienen los procesos de ejecución, ir a una vía a ejecutar, ¿verdad?, el cumplimiento del pago, cuando ya tenemos una sentencia de un juez que te dice que tienes que dar el 25, el 35 o el 50% según pues, la cantidad de hijos que esta persona tiene. Entonces, si hay un incumplimiento en cuanto a pensión de alimentos, se ejecuta, y lo otro es hacerlo pues desde el punto de vista de la escuela para padres. Ok, doctora Castillo, estamos por finalizar. ¿Sus conclusiones? Bueno, en conclusión, sí, recuerden que si se pueden hacer las pruebas de ADN, son confiables, tienen un buen resultado. Todo el mundo está en su derecho de quitarse una curiosidad, sobre todo por, como hacen notar, nosotras tenemos un tiempo de preparación para esto, ellos no siempre, y tienen derecho a dudar de repente. Hay muchas formas, ahora tienen muchas herramientas desde el punto de vista legal, como apuntó el licenciado, y desde el punto de vista no legal, solamente para cuestiones de uno. También tienen las pruebas de parentesco, y pues siempre no olvidar la salud del niño. A veces creemos que tener un niño sano es un niño que no tiene gripe, que no le da diarrea, que lo desparasitamos, y no se cuida la salud mental del niño. Y hay que ver lo que este tipo de crisis, este tipo de conflictos afectan a la criatura. Entonces tratar de llevarlo de la forma en la que el niño se vea menos afectado, que se dé menos cuenta, que no esté involucrado en cuestiones para las que no está preparado. Gracias, doctora, por esas tan acertadas recomendaciones. Igual, licenciado Kenneth Hernández, un placer que nos haya acompañado. En pantalla, teléfonos tanto de contacto de la doctora Castillo como del licenciado
Hernández. Así estamos finalizando el Me día de hoy. gustaría agregar algo nada más, solamente Claro. quisiera felicitar a mi hijo menor que está cumpliendo 6 años, mi hijo menor que tiene la cara de su padre pero salió de mi persona. Felicidades al bebé. ¿Cómo se llama su hijo? Diego Alejandro. Diego Alejandro, felicidades de esta hermosa mamá que Dios te dio. Felicidades grandemente para ti. Gracias. Nos despedimos, doctora. Gracias por habernos acompañado igual, licenciado Hernández, nuevamente. Gracias.